noches a todos. Siguiendo pues la dinámica del respeto, vamos a empezar con esta plática que con mucho cariño he preparado para ustedes. Mi nombre es Axel Martínez Ramírez, soy reumatóloga. Y bueno, creo que esto es importante porque en tiempos de pandemia, cualquier punto de encuentro, sea el medio que sea, pues siempre es un punto a favor de la felicidad, ¿no? Y este es un tema que en particular me apasiona. Ustedes se dan cuenta a lo mejor que me emociono además, pero bueno, finalmente es importante hablar de la artritis reumatoide porque no solo tenemos que entender que es una enfermedad degenerativa, crónica, sino que tiene implicaciones muy importantes en nuestros pacientes. Y para ello vamos a empezar con... un segundo, no sé cómo lo movemos en la pantalla. Ahí está. Vamos a empezar con algunos ejemplos. En esta imagen, ustedes van a ver ahí a un médico, un par de actores, una excelente cantante, ¿no? Y todos ellos tienen en común justamente la artritis reumatoide. En el extremo inferior izquierdo vemos a Edith Piaf. Ella sufrió de artritis reumatoide, su diagnóstico se le hizo a los 30 años de edad, y en aquel entonces, el año de 1945. En esos momentos, la realidad es que no teníamos absolutamente nada que poder ofrecerle a nuestros pacientes, así que bueno, desafortunadamente, pues ella termina siendo adicta a la morfina, muere de cáncer hepático, pero bueno, un proceso terrible relacionado con las adicciones derivado del dolor crónico. El médico, y la única foto del médico que ven ustedes ahí, Christian Bernard, fue el primer médico que realizó un trasplante cardíaco. A él se le hace el diagnóstico de artritis reumatoide más o menos a la misma edad que Edith Piaf, tenía 34 años de edad cuando se le hace el diagnóstico, y para eso era 1956. Aún cuando entonces tampoco teníamos mucho que ofrecerles, este médico logró hacer 140 trasplantes. Para mí esto es una enseñanza porque, así como este ejemplo médico, pues muchas veces mis pacientes me enseñan que la artritis reumatoide no nos debe detener. En medio, abajo, vemos a James Harrison Cohen, es también un actor. A él se le hace un diagnóstico en una etapa diferente. A él se le hace el diagnóstico a los 50 años, ¿verdad? También allá en 1978. Para entonces solo se utilizaban sales de oro, ¿no? En realidad ahora ya ni se usan, ¿no? Eso es un tratamiento que ahora podríamos decir es arcaico, pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Se utilizaron. Y hay algo interesante. Él entra en este porcentaje de pacientes que entran en remisión prolongada. Si bien la artritis reumatoide no se quita, no se cura, sí hay pacientes que entran en remisión prolongada y es como estar curados, ¿no? Y por último, a la extrema derecha tenemos a Mary Kathleen Turner. Ella es actriz a quien se le hace diagnóstico de artritis reumatoide a los 38 años de edad. Esto fue en 1992. Por muchísimo tiempo a ella se le administraron grandes dosis de esteroides tratando de controlar la enfermedad. Y hasta 10 años después de su diagnóstico es que ella puede acceder a terapias específicas, incluyendo la terapia biológica. Entonces ella padeció todos los efectos adversos del uso crónico de esteroides, por lo tanto se ha vuelto una divulgadora ferviente, ¿no?, de la importancia del diagnóstico temprano. Son 4 ejemplos diferentes, con 4 patrones diferentes de presentación de la enfermedad, en momentos diferentes de nuestra historia, y que nosotros pues tenemos que saber cómo ha sido esta evolución para también entender cómo la evolución científica, la evolución médica nos permite darles mejores opciones a nuestros pacientes, y ahí es donde desde el diagnóstico temprano el médico de primer contacto tiene una oportunidad y una responsabilidad mayor. Por definición, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica degenerativa de origen, pues sí decimos autoinmune, pero la verdad es que la etiología es súper diversa y ya lo hablaremos en un momento.
La característica más importante es que va a haber un proceso de artritis, que esto es inflamación articular. Pero no es una, no son dos, son poliarticulares, son más de 8 articulaciones las involucradas. Que esto es migratorio, ¿no? Un día está afectado el carpo, otro día va a ser la rodilla, otro día va a ser el tobillo, que desafortunadamente es progresiva e irreversible. Con terapias actuales se ha visto que se ha podido detener hasta cierto punto la progresión de la enfermedad y en algunos estudios se ha observado que con terapias de arma específica se ha visto cierta reversibilidad de las lesiones. Sin embargo, bueno, no es una enfermedad que solo lastime a la articulación. Tiene una gama impresionante de manifestaciones fuera de las articulaciones, de manifestaciones extraarticulares, y que eso, bueno, hace que esto se vuelva, al menos en teoría, ¿no?, algo interesante y que nos tiene que orillar a entendernos como un ente integral, que no vamos a estar exclusivamente bajo el manejo del reumatólogo, sino que de verdad nos orilla a trabajar y a entendernos, ¿no?, entre diferentes áreas médicas. Para entender, pues, la enfermedad tenemos que empezar desde lo básico, el dolor. El paciente de una consulta reumatológica viene por dolor. Y yo podría decirles que el paciente va a la consulta médica porque algo le duele, ¿no? Sin embargo, desde el primer contacto con el paciente, nosotros tenemos que saber diferenciar. En este momento vamos a hablar solo del dolor mecánico y el dolor inflamatorio, pero bueno, también sabemos que existe el neuropático, ¿no? Aquí las características, tenemos dos cosas muy importantes, ¿no? No es un dolor de un ratito. El paciente despierta con dolor, duerme con dolor, come con dolor, vuelve a despertar y tiene dolor, ¿no? Y muchos pacientes lo refieren así: doctora, me da miedo acostarme porque yo a la mañana siguiente me siento peor. Entonces, eso ya no es un dolor mecánico, ¿sí? No es este dolor que me voy a dormir y despierto mejor. No es este dolor que, bueno, me molestaba un poquito, pero empiezo a caminar y me siento mejor. Las características del dolor relacionado a inflamación o dolor inflamatorio no remite con el reposo. Entonces, desde la pregunta, es importante decir, ¿no?, con qué siente usted que mejora el dolor. Se intensifica por la noche y por lo tanto la noche es una tortura para nuestros pacientes, ¿no? Generalmente se asocia a rigidez matutina y esto es importante considerarlo como positivo, al menos como sospecha para hacer estos diagnósticos cuando la rigidez es mayor de 30 minutos. Además, el dolor inflamatorio sí me... Creo que ya no estás en de crédito. La otra característica del dolor inflamatorio es que va a haber síntomas sistémicos asociados. Entonces, el paciente, además de dolor, se siente fatigado, de pronto hay hipertermia, existe diaforesis, que también es predominantemente nocturna, hay una pérdida ponderal. Entonces, hay ciertas características sistémicas porque volvemos al punto inicial de la definición. Esta es una enfermedad sistémica. En el mundo se considera que la incidencia es entre 0.2 por 1000 habitantes en los hombres y 0.4 por 1000 en las mujeres. El rango de diagnóstico, como lo vieron hace ratito que se los presentaba, oscila entre los 40 a 60 años. Sin embargo, bueno, evidentemente tenemos pacientes más jóvenes. Y recordar, ¿no?, que existe la artritis idiopática juvenil, que es básicamente esta presentación, pero en menores de 16 años. Propiamente hablando, la enfermedad no es una enfermedad hereditaria, sin embargo existe una predisposición genética y hay una asociación, ¿no? Como lo veremos más adelante, cuando tenemos a un paciente enfermo, sus hijos tienen 3 veces más el riesgo de desarrollar la enfermedad que aquellos cuyos padres son sanos. Hay una asociación muy importante con el complejo mayor histocompatibilidad. En ciertas características particulares van a estar asociados con mejor respuesta o peor pronóstico o mayores manifestaciones articulares, se lo veremos en un momento. Es una enfermedad predominantemente de mujeres. Se menciona que es más prevalente en los países desarrollados y las poblaciones que tienen una más alta prevalencia son poblaciones indias de Estados Unidos
los indios Yaquima con un 3.4% de prevalencia, es muy alto, y los Pima y Chipiquehua hasta 5.3%. En México la prevalencia más alta oscila más o menos en el 3%, del 1 al 3% de nuestra población. Esto es a nivel mundial, ¿no? Vamos viendo cómo México se ubica en el punto 3 que decíamos hace un momento de afectados y puede llegar hasta el 1%. La prevalencia más alta reportada es justamente esto, hasta el 1.6%. La relación mujer a hombre, les decía, es predominantemente mujeres. Dependiendo de la geografía, podemos encontrar una relación 3:1, 4:1, 6:1, pero es más frecuente en las mujeres. Es importante mencionar que pues, vivimos en un mundo, ¿no?, que se maneja por cuestiones financieras y las enfermedades también se pueden cuantificar en su impacto económico. El costo médico directo de esta enfermedad en dólares es de $2.334. Es impresionante. Se considera que en México, el 15% del ingreso familiar se destina a gastos para atender a los pacientes cuando se tiene un paciente con artritis reumatoide. El 15% del ingreso familiar es lo que se invierte ahí, ¿no?, en el mejor de los casos. Ahora bien, decíamos, es predominantemente de mujeres, pero además hay que entender que si están en este grupo de edad, 30, 40, 50 años, pues son pacientes que van a estar trabajando. Y 50% de ellos van a tener en algún momento alguna incapacidad laboral. En el mejor de los casos es temporal. Pero el otro 50%, estos que tienen mal pronóstico, estos que debutan con cifras muy altas de reactantes de inflamación, etc., ellos son el 50% que van a tener una incapacidad laboral permanente. En México, el estado con mayor tendencia a presentar estas enfermedades es Yucatán. Es importante, insisto, pensar, pues, que si hoy por hoy entendemos como definición que es una enfermedad crónica, degenerativa, pero que existen tratamientos que pudieran detenerlo, pues tenemos que hacer que estos porcentajes se modifiquen, que la incapacidad laboral no sea permanente, ¿no? Y bueno, se cuenta la laboral porque es la que genera ingreso, pero pensemos en cualquier persona que tiene dolor y que no puede vestirse, que no puede bañarse, que no puede ir al baño, que no puede hacer sus necesidades básicas, que no puede cuidar de otros, pensando en una mujer que tenga hijos, ¿no?, o en un padre que tiene algún trabajo que implica cuestiones de actividad física, que no puede hacer, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar esos porcentajes. En el reporte del Instituto Mexicano de Seguro Social, en 2008, les mencionaba pues que el costo anual, ¿no?, de gastos es de $2.344, y esto es impresionante, ¿no? Les decía, 15% del ingreso familiar se puede ir hacia la atención de esta patología, pero en realidad puede avanzar hasta el 26.1%, es tremendo, pues es una cuarta parte del ingreso lo que se está yendo en la atención. Pensando en ese sentido, pues, de atender al paciente, trasladarlo, sus estudios, si se tiene que hospitalizar, si requiere algún medicamento que el instituto no lo tenga. O sea, tenemos que pensar en miles de situaciones diferentes que nos dan esos porcentajes de gastos. Se considera que el IMSS tiene una inversión de 1.2% del gasto total del IMSS solo para atender a las personas con alguna enfermedad reumática. 92.225 individuos asegurados padecen alguna discapacidad física por estas enfermedades reumáticas. Y es tristísimo, pero entender que de este número de personas afectadas, solo el 8% de ellos son trabajadores asegurados. Entonces, todo el 92% restante son personas que están allá afuera sin la certeza de que puedan tener un servicio de salud que les pueda hacer el diagnóstico, el tratamiento, la vigilancia, la rehabilitación que requerirá.
Entonces puede llegar a ser abrumador. Pero bueno, afortunadamente, insisto, la ciencia nos ayuda a hacer la vida más fácil y entonces hemos tenido que abocarnos a entender, bueno, ¿dónde está el origen? ¿No? ¿Dónde empieza este desorden? Tendremos que dividir en esta situación del origen los factores propiamente del huésped y los factores derivados del medio ambiente. Los factores del huésped, la predisposición genética es obviamente la que tiene mayor peso. El género, diciendo pues que es mayor en las mujeres, la edad, porque bueno, hemos visto que hay un patrón de presentación mayoritariamente entre los 30 y 40 años de edad, y si existen algunas otras comorbilidades que pudieran favorecer el desarrollo de este tipo. Factores del medio ambiente, ahorita lo veremos en una donde un paciente es fumador, incluso algunas características de la alimentación. Les mencionaba, hablando del complejo mayor histocompatibilidad, específicamente en el haplotipo de R4, hay una asociación muy importante, hasta en un 70% con la presentación de esta enfermedad. La concordancia entre gemelos monocigóticos va hasta el 15%, ¿no? Y cuando hay una relación con el HLA de R3, hay mayor predisposición a afección renal. Esta es la versión resumida, ¿no? Esta imagen que ustedes ven aquí es la versión resumida del desorden que puede haber para el desarrollo de esta enfermedad. Empecemos por, no sé si se alcanza a ver aquí la flechita, sí. Empecemos por aquí, ¿no? Tenemos la predisposición genética con algunas características del medio ambiente, propiamente del sujeto afectado, ¿no? En donde vamos a tener una presentación de un antígeno dado a nuestros mastocitos y nuestras células dendríticas las van a presentar a nivel de los nódulos linfoides a nuestros linfocitos T. Estos, a su vez, van a activar dos respuestas. La respuesta celular, ¿no? Que va a estar mediada por todas estas celulitas, que vamos a hablar de ellas, y la respuesta humoral con la generación de autoanticuerpos. Esto es solamente a nivel de los nódulos linfáticos. Pero tendremos entonces ahora pensar que esta respuesta celular se va a colocar, se va a maximizar y se va a perpetuar a nivel de la sinovia, que al final del día es el área en donde empieza todo el proceso inflamatorio, que eventualmente es la punta de lanza para el proceso de destrucción que va a haber a nivel articular. ¿Quiénes van a estar involucradas? Todas las células inflamatorias, células dendríticas, mastocitos, polimorfonucleares, linfocitos B, linfocitos T. Los que no deberían de estar en la sinovia, ahí están metidos todos y los vamos a ver. Les decía, existe en esta búsqueda, ¿no? del origen de la enfermedad, la posible asociación con agentes infecciosos, y tenemos ahí algunos que pueden generar infección directa a nivel de la sinovia, como Mycoplasma, parvovirus y arbovirus. Pero algunos otros agentes van a generar mimetismo molecular que van a hacer que nuestro sistema inmunológico se pierda y haya este efecto de pérdida de la tolerancia que va a generar este proceso inflamatorio. Les decía, es muy bonito resumir. Entonces, tenemos un antígeno que es desconocido, con un paciente que tiene la predisposición genética. Y esto nos va a derivar a una respuesta autoinmune, donde vamos a tener activación plasmática. Vamos a poner aquí una parte. Una acción inflamatoria. El problema aquí es que vamos a tener una infiltración sinovial por linfocitos TCD4, TCD8 y algunos monocitos, ¿no? Inicialmente, ahí va como despacito el proceso inflamatorio. Pero cuando esto se hace crónico, vamos a empezar a desarrollar un proceso de granulación en el tejido sinovial. Y esto nos va a llevar a hiperplasia celular, que lo vamos a conocer y lo vamos a palpar como el paros. Al final de esto, por este proceso inflamatorio crónico persistente, va a haber destrucción articular mediada por citocinas. Eso es lo local en lo articular. Pero por otro lado, la gran activación de células inflamatorias van a liberar diferentes citocinas que al final del día van a derivar en manifestaciones físicas.
sistémicas del cerebro. En esta imagen de esta nature, en la parte superior izquierda, tenemos a nuestra célula dendrítica que está presentando ahí su antígeno a un linfocito T, ¿no? Que a su vez va a activar al T1 y al TH, o al TH1 y al TH17, y que estos a su vez son los que van a avisar a los linfocitos B que van a generar autoanticuerpos. Y ahí empieza el proceso de la autoinmunidad. En la parte inferior derecha, en color como grisecito, esa es la sinovia. Y en la sinovia, pues sí, hay células dendríticas, pero en menor cantidad, unos 2, 3, ¿sí? Que van a estar sobreestimuladas por complejos inmunes, por la presencia del factor reumatoide. Y Me por la presencia permite la imagen, pero no. Entonces, esto va a derivar en una respuesta inflamatoria inicial. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a empezar a tener a nivel sinovial una presencia cada vez más incrementada de diferentes citocinas que van a hacer una mayor atracción de células inflamatorias, y entonces es cuando vamos a tener invasión a la sinovia de macrófagos, de neutrófilos, que a su vez van a volver a incrementar esta respuesta inflamatoria, los neutrófilos liberando prostaglandinas, proteasas, intermediarios reactivos de la ciclooxigenasa, el macrófago, bueno, con todo este mundo de citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, 1, 18, más citocinas para llamar a otras células inflamatorias. Entonces, se perpetúa de aquel lado lo tiene silenciado. a largo plazo. Eso, vamos a ver entonces que hay un círculo vicioso ahí en donde tenemos una inflamación que no cede, ¿no? Y tenemos nosotros la responsabilidad de encontrar un punto en donde podamos bloquear este proceso inflamatorio. Macrófagos, neutrófilos, células de tejido fibroso que van a estar hiperestimuladas, van a estar además activados diferentes proteasas que van a favorecer la mayor destrucción local a nivel de la membrana sinovial y obviamente de la parte ósea subyacente. Ahí vemos en azul los osteoclastos que van a estar sobreestimulados por interleucina 1, ¿no? Que además también van a estar sobreestimulados por los ganglicanos, y entonces esto va a ayudarnos a entender, ¿no? Que no solo hay un proceso inflamatorio que va a derivar en fibrosis ahí local, sino que también hay un proceso destructivo óseo, y eso explica las erosiones que podemos encontrar radiográficamente. Además, bueno, pues los pobres condrocitos están ahí adyacentes, también van a estar lastimados, como lo veremos más adelante. El cartílago que es avascular se termina vascularizando, ahí tenemos una flechita roja enrosada que es angiogénesis, que bueno, también termina destruyendo el cartílago. Entonces hay una respuesta inflamatoria tremenda, ¿no? Tremenda, mediada tanto por la respuesta celular como por la respuesta humoral. Tenemos entonces diferentes factores ambientales. El tabaquismo por sí mismo sí, porque favorece la citolinización de ciertas proteínas, y esto favorece la pérdida de la tolerancia de nuestro sistema inmunológico. Factores infecciosos, como hemos mencionado, donde tiene que haber un sujeto que tiene susceptibilidad genética, va a haber alteraciones en la regulación transcripcional que al final nos va a derivar en una pérdida de la tolerancia. Ya hablamos de las afecciones que van a estar localizadas exclusivamente a nivel de la sinovia, pero ahora vamos a ver que estas alteraciones nos van a dar manifestaciones no solo a nivel articular, ¿no? Ahí vemos en rosita dice la transición hacia la artritis, pero veamos en estas fases clínicas, una vez que ya hay un proceso inflamatorio local articular, podemos terminar desarrollando un montón de otras manifestaciones extraarticulares que a veces parecía que ni nos importara, pero son tremendas, ¿no? Y son súper variadas. Decíamos a nivel óseo, por hiperestimulación del factor de necrosis tumoral y los gangligandos, podemos encontrar
una pérdida de la mineralización ósea, y por lo tanto el paciente con artritis reumatoide es un paciente que va a desarrollar osteoporosis más temprana. Además, la osteoporosis del paciente con artritis reumatoide es una osteoporosis de más difícil tratamiento, de mala respuesta a los tratamientos, y bueno, se justifica justamente por la presencia de estas citocinas inflamatorias. Otras citocinas, vean ahí, el factor de necrosis tumoral alfa está metido en todos lados, ¿no? Y si vamos un poquito hacia la vía hepática, bueno, vamos a tener presencia de factores de reactante aguda, de fase aguda, como la PCR, y además también a nivel hepático tenemos alteraciones en el metabolismo de la epsidina, lo que va a derivar en esta presentación de anemias, como es el caso de la anemia neumocítica neumocrónica, que es la más característica de las enfermedades crónicas, y bueno, está mediada por este proceso inflamatorio. También vamos a tener diferentes alteraciones en el metabolismo de los lípidos, que no solo va a incrementar la presencia de ciertas citocinas adiposas, sino que también va a favorecer la aterogénesis, de tal forma que el paciente con artritis reumatoide tiene un mayor riesgo cardiovascular hacia infarto y otras cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué hablar de todas estas? Y les subrayé ahí algunas, pues porque son, afortunadamente, insisto, gracias al desarrollo tecnológico, es que hemos podido desarrollar terapias que van a ir dirigidas, ¿no? Que tienen un blanco terapéutico específico contra interleucina 1, contra interleucina 6, contra el factor de necrosis tumoral alfa, contra ciertas citocinas especiales. Entonces, esto es muy importante porque vean las celulitas, aquí el origen por ejemplo, del gran ligando, ¿no? A nivel sinovial, las celulitas, los linfocitos T son los que los sobreestimulan. Pero veamos la presencia de las interleucinas, tanto la 1, la 6, ¿no? La interleucina 8, están, ¿no? Súper intensas o muy pronunciada su producción por macrófagos que no deberían estar ahí a nivel de la sinovial. Y esto es muy importante que lo consideremos porque, bueno, tienen diferentes efectos, ¿no? Vuelvo al factor de necrosis tumoral alfa, bueno, tiene todas las funciones proinflamatorias que se puedan platicar, ¿no? Activación de leucocitos, de células endoteliales, la sobreestimulación de fibroblastos a nivel de la sinovial y, bueno, el favorecer la atracción de más células inflamatorias a través de la sobreestimulación de otras citocinas y, bueno, además el impacto que tiene en la resorción tanto del hueso como del cartílago. Entonces, se justifica perfectamente que nuestro paciente reumático sin tratamiento pueda derivar por efecto de estas citocinas en erosiones. Interleucina C, además de las que le mencionaba anteriormente en cuanto a activación de leucocitos, pues esta interleucina también está involucrada en la diferenciación de los linfocitos. Entonces, también tiene un impacto importante, no solo en la respuesta inflamatoria celular, sino también en la humoral. Vemos ahí los ganglianos que les mencionaba en cuanto a maduración y activación de los osteoclastos. Y bueno, algunas moléculas de señalización, pero ya intracelulares, como son los JAK. Y hablo de estas, bueno, pues porque son ahora dianas terapéuticas, ¿no? Y bueno, es importante como que ha cambiado la vida de nuestros pacientes. Hablo de estos. El cuadro clínico es diverso. Pero insisto, como les mencionaba en la diapositiva 2 o 3, el dolor, ¿no? El paciente va a ocurrir. Nosotros tenemos que ser muy claros. El paciente no se puede mover solo por dolor, o además del dolor, el paciente presenta inflamación. Algunos pacientes, en el menor de los casos, tienen inflamada la articulación, pero ya no les duele. No lo refieren a la hora de preguntarle, bueno, pero aquí está inflamado, ¿no le duele? No, se han acostumbrado al dolor, porque no es un dolor de un día o de dos. Hay una hipersensibilidad, sobre todo en las manos, son las áreas que les generan mayor hipersensibilidad, y en las metatarsofalángicas porque pues son áreas de carga, y esto, bueno, va a limitar los arcos de movilidad. Y ahí es donde la exploración física tiene su importancia más drástica, ¿no? El paciente no se puede mover porque está doloroso, porque está inflamado, o no se puede mover porque está deformado anquilosado. Y todo eso
tenemos que ser capaces de referirlo en nuestra historia clínica, ¿no? Y valorar realmente qué tanto ha progresado la enfermedad, porque no es nada más me duele desde hace 6 meses, es me duele desde hace 6 meses y ha progresado así y ya no puedo mover la muñeca. O doctora, me duele desde hace 6 meses, pero a veces me duele más, a veces me duele menos, se inflama un poquito aquí, se inflama un poquito acá. La presentación es muy diversa y tenemos esta responsabilidad muy importante de identificar cuando ya hay un proceso crónico, degenerativo, que va a ser irreversible y cuando podemos decirle al paciente con el tratamiento adecuado, le juro que podemos volvernos a mover, se puede levantar de esa silla de ruedas, puede dejar las muletas con el tratamiento adecuado. Y bueno, estas son las fases del desarrollo de la artritis reumatoide. Decíamos, en las primeras, hasta la ABC, es la fase, o son las fases presintomáticas, donde decíamos, ya hablamos de factores genéticos, factores ambientales, evidentemente todo el proceso de autoinmunidad, pero ya a partir de la fase B, E y F, ahí es donde nuestros médicos de primer contacto tienen una tarea monumental. ¿Por qué? Porque los síntomas iniciales, pues le duelen las manos, pues le duele la rodilla, ¿no? A lo mejor está inflamado, ¿no? Es difícil porque no todos los pacientes presentan realmente un proceso inflamatorio inicial. Y pueden pasar semanas o meses hasta que desarrolla propiamente un proceso de artritis, es decir, una articulación inflamada. Ahí en la imagen vemos algo que se llama artritis indiferenciada. Está inflamado, pero solo es una, no forma criterios para nada, ¿no? Y en la fase F, que ya es propiamente el establecimiento de la artritis reumatoide. Ojo, en la fase F, la meta es que nosotros seamos capaces de sospechar con los síntomas iniciales, pero también de poder identificar tempranamente al paciente con una artritis indiferenciada o con una artritis reumatoide, sí, pero identificarlo en una etapa temprana, porque esto va a cambiar por completo el pronóstico de la enfermedad. Bien, entonces, ¿cómo vamos a pasar del dolor e inflamación a la anquilosis? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que esto suceda? No hay un promedio de tiempo. Lo que sí sabemos es que hay factores de mal pronóstico. El paciente que inicia o debuta con reactantes de fase aguda muy elevados, que presenta títulos muy altos de factor reumatoide, que presenta, además del factor reumatoide, títulos de los anticuerpos antipéptidos de citolina muy elevados, que además debuta no solo con las manifestaciones articulares, sino extraarticulares. Este es un paciente que tiene un mal pronóstico y seguramente va a avanzar de manera muy rápida hacia la anquilosis. Entonces nosotros tenemos que ser muy sensibles, ¿no? Para poder identificar en dónde estamos. Hay una etapa inicial en donde hay inflamación de la sinovia y va a haber cierto edema estromal. Esto no se siente, esto no se palpa, estos son hallazgos histopatológicos. Lo que vamos a ver es que hay vellosidades que se empiezan a introducir dentro de la cápsula articular, lo vamos a ver, y hay una proliferación de las células sinoviales. Las celulitas sinoviales son 3 capitas máximo, y en este proceso de inflamación, las capitas empiezan a acumularse desde 6 hasta 9 horas, ¿no? Y bueno, vamos a ver que si estudiáramos el líquido de esa cápsula articular, pues va a ser un líquido con características inflamatorias. El siguiente paso es el desarrollo de tejido de granulación. Ahí sí ya lo vamos a palpar. El panus se palpa. Ahorita lo veremos en una imagen. Es un pequeño colchoncito que no debería de estar en las superficies articulares. Histopatológicamente, ahí sí ya vemos la vascularización del cartílago y, bueno, el principio del fin para el cartílago. Y en la última etapa es la fibrosis que deriva en anquilosis, ¿no? En donde ya vemos al paciente con una deformidad articular y que, bueno, puede haber una limitación muy importante de los arcos de movilidad. A mí, hace poco veía un paciente, es un chico que juega béisbol, él tenía dolor, pero lo asumía, era por el deporte, entonces me duele el hombro porque lanzo, me duele el codo porque voy a lanzar con la otra, y eventualmente ya no puede lanzar la pelota, ¿no? Y entonces cuando yo lo reviso, tiene una anquilosis impresionante en las muñecas, y de verdad me quedé pasmada. ¿Nunca te habías dado cuenta que no mueves las muñecas? Según él ¿no? En teoría, por lo que pude indagar, pues tendrá unos 18 meses con los síntomas dolorosos,
nunca se ha dado cuenta que está inflamado, pero tiene anquilosis. Entonces, es importante que revisemos al paciente desde la punta del pelito hasta la punta de los pies. El tejido de granulación, que es este proceso inflamatorio proliferativo, va a terminar eventualmente en un tejido fibroso que va a limitar la función de la articulación. Y esto es algo que nosotros tenemos la responsabilidad de evitar. Entonces, ahí vemos cómo va este cuadro de la inflamación, luego la proliferación, luego el proceso fibrótico, hasta que se anquilosa. Anquilosis es ya no se mueve, ¿sí? Y esto es lo que tenemos que evitar. Porque ahora sí tenemos los medios para hacer un diagnóstico. Entonces, la evaluación clínica del paciente, creo que esta es la diapositiva más importante que tenemos que hacer. La evaluación clínica tiene que ser meticulosa. Tenemos que identificar si es un paciente en donde los síntomas acaban de empezar o ya tiene una evolución prolongada de la enfermedad y desafortunadamente pues somos un país con 80 millones de pobres y entonces pues evidentemente no acceden a un servicio de salud oportuno y muchos de ellos también pues no van a dejar de trabajar lo que sea que hagan para atenderse. Mientras me mueva, yo sí, aunque... Y son frases que te dicen el paciente. También tenemos que identificar qué tipo de patrón se va a presentar. En artritis reumatoide, el patrón de afección articular generalmente es axial, generalmente es simétrico, pero puede tener cualquier presentación. Les decía hace un momento, migra, de pronto es un carpo, de pronto es la metacarpo de la mano opuesta, de pronto es la rodilla derecha, de pronto es el tobillo izquierdo, de pronto son simultáneos, ¿sí? La severidad del dolor, y bueno, pues ahí lo más importante es observar a nuestro paciente desde que le damos entrada, cómo se levanta de la silla, cómo se sienta, cómo se retira su ropa, si es que puede hacerlo solo, cómo se retiran los zapatos, calcetines, insisto, si es que puede hacerlo solo. Si el paciente nos puede dar una escala del dolor, pero nosotros también estamos evaluando sus capacidades desde que lo vemos moverse. El curso clínico es muy importante, insisto, porque la duración de la enfermedad nos va a dar pauta para saber hasta dónde podemos proveerles a lo mejor un poquito de esperanza al paciente, ¿no? Y hay que integrar ciertos factores modificantes. Aquí el enemigo número 1 es el tabaco, ¿sí? Síntomas asociados sobre todo en el paciente mayor, astenia, arinamia, diaforesis nocturna, pero también hay pacientes que dicen, doctora, yo he perdido un peso impresionante y uno los ve tan demacrados que piensa hasta en cáncer, ¿no? Pero en realidad es que tienen hiporesia porque el dolor no les permite ni comer. Imagínense que se afecta por inflamación la temporomandibular, pensar en cómo abrir la boca para comer o cómo va a masticar algo, ¿no? Entonces son pacientes que también tienen un deterioro muy importante por pérdida ponderal. Y recordar además que el paciente adulto mayor no solo pierde peso, pierde músculo. Entonces hay una sarcopenia muy importante que también va a limitar su movilidad. Características que les mencionaba, la duración de la rigidez matinal para sospecha de artritis no es de, no, pues despierto medio tieso, pero pues ya me muevo y listo. Es una rigidez que dura más de 30 minutos y el paciente en unas etapas críticas de dolor o de mucha actividad de la enfermedad, la rigidez les puede durar medio día o todo el día. ¿El sueño no es restaurador? Pues claro, porque tienen dolor. O el dolor los despierta o el dolor no los deja dormir, ¿sí? Y bueno, tenemos que identificar desde una evaluación inicial si hay alguna otra manifestación extraarticular que nos pudiera hablar del mal pronóstico. La clase funcional la vamos a ver ahorita en un momento. ¿Se acuerdan que cuando les platicaba de los actores y hablábamos que uno de ellos tuvo una presentación monocíclica? Bueno, el 20% de los casos en promedio del mundo pueden tener una presentación monocíclica. Ahí en la imagen es el color morado más intenso, donde hay una crisis de dolor, inflamación, y luego pareciera que se autolimitara. La artritis no se cura, pero parece que no vuelve a tener estos síntomas. La mayoría de los pacientes, un 70% de los casos, van a tener una presentación policlínica, es decir, va a tener una crisis de dolor e inflamación, se calma un poquito, otra crisis de dolor, se calma un poquito, crisis de dolor e inflamación, se calma un poquito, ¿de acuerdo?
acuerdo? Y el 10% de los casos, afortunadamente no es la mayoría, son casos progresivos. Le demos lo que le demos, el paciente va a tener dolor e inflamación, se calma poquito, pero la siguiente es más dolorosa y más inflamada, más limitación, y esto va a derivar pues, en un paciente que va a tener una postración a futuro. Vean ahí en la imagen, es 0, 1, 2, 3 hasta 5 años. El paciente que tiene una presentación progresiva, su limitación articular es drástica a los 5 años de inicio de la enfermedad. 5 años se va así, ¿no? Entonces imagínense un paciente que podía hacer su vida normal, plena, absoluta, trabajando, haciendo lo que le plazca, de pronto postrado en una silla de ruedas porque la evolución fue muy agresiva. Vemos en el eje de las X el involucro de las diferentes articulaciones. En las presentaciones monocíclicas vemos que realmente son poquitas las articulaciones que se ven afectadas. En las policíclicas son un poquito más y en la progresiva pues, terminan siendo todas. El cuadro clínico, esta imagen se las puse porque, bueno, se utilizan ahora para protocolos de investigación, evaluación de respuestas de ciertas terapias. Si nosotros ahorita hacemos diagnóstico con una radiografía porque tiene erosiones, entonces estamos haciendo muy mal nuestro trabajo. Claro que si vemos una erosión, pues ya es artritis, ¿no? La idea es que no tengamos estos pacientes. La idea es que nuestro paciente llegue con el dolor, con la inflamación, podamos hacer un diagnóstico oportuno antes de llegar a la erosión. Sin embargo, bueno, les quiero mencionar esto porque existen escalas en donde nos van a ir mostrando cómo, por porcentajes de afección, cómo va la evolución de las erosiones. Y lo que les quiero mencionar al final, en la etapa número 5, es cuando ya hay cambios mutilantes, o sea, es decir, hay erosiones graves que no hay espacio entre los pequeños de las manos, pueden en una incapacidad absoluta. Así como existe la escala para las manos, también existe la escala para los pies. No nos vamos a entretener en esto, porque esta imagen que ustedes están viendo, este es el diagnóstico fácil. Ahí nosotros vemos el dedo en gatillo, los dedos en cuello de cisne, el dedo en botoner, ¿no? Y esos son, pues, los diagnósticos fáciles. Ahí no tenemos duda que tenemos un paciente con artritis reumatoide, y más si nos está diciendo que tengo dolor, tengo inflamación, vean mis manitas. Ahí no hay duda. Pediremos los estudios, pues, solo para tener completo el diagnóstico, pero no hay duda, el cuadro clínico es característico. El reto real es en estos pacientes en donde a lo mejor la deformidad todavía no es tan evidente, y como les decía, tenemos que ser muy precisos y muy detallados, ¿no?, en la exploración física óptima del paciente, desde los movimientos, los arcos de movilidad en articulaciones principales, cervicales, hombros, codos, carpos, las rodillas, las caderas, pero también al momento de palpar, y por eso les quise poner esa imagen en el medio, ustedes no sé si alcancen a ver cómo desaparece por la presión que se ejerce en la mepacarpofalángica. No es una caricia superficial. Tiene que hacer presión en este espacio interarticular para que nosotros podamos realmente identificar el panus que se empieza a coleccionar en esas manos. Lo mismo hacemos, y le puse por eso esas dos imágenes, en articulaciones pequeñas como son las de las manos, pero también en articulaciones grandes. Todo se toca y todo se tiene que hacer presión para identificar el proceso inflamatorio. Si vemos las rodillitas del lado izquierdo, vamos a ver cómo esa paciente, la rodilla derecha, se ve inflamada con respecto a la izquierda. Pero al momento de hacer la exploración, nosotros tenemos que presionar. Sí, la exploración reumatológica sí les duele al paciente. Yo siempre les digo, va a doler, pero es breve, necesito revisar. Y tenemos que hacerlo con respeto y con calma. Vamos, esta es la parte fácil, ¿no?, la articular. Pero vamos a ver las manifestaciones que son súper diversas. La más frecuente son las manifestaciones a nivel de la piel, con la presentación de los nódulos reumatoides, lo vamos a ver en un momento. Y después, bueno, vienen las manifestaciones pulmonares, después las manifestaciones serosas, y por último, posiblemente encontraremos en un gran grupo las manifestaciones renales. Y la asociación con otra enfermedad autoinmune es una asociación muy fuerte, es la presencia del síndrome de Sjögren,
es hasta en un 10%. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que las manifestaciones, además de las articulaciones, las manifestaciones extraarticulares van a presentarse posterior a un proceso inflamatorio sistémico que no se pudo detener, que ha sido gradual, progresivo, ¿sí? Y que va a tener el involucro tanto del sistema celular como del inmunitario. Les mencionaba al principio, van a estar asociados con los niveles más altos de factor reumatoide y de anti-CCPs, con la asociación con nuestro complejo mayor histocompatibilidad de R4, ¿no? Y algunos específicos, ¿no? 0404 para la vasculitis, 0401 para el síndrome de Fenty. Estos son los nervios reumatoides. Y muchas veces los pacientes me dicen, es que yo tengo gota, ¿no? Esos son nódulos reumatoides y tenemos que identificarlos. Generalmente los nódulos reumatoides se presentan en áreas de extensión, sobre todo en las áreas de presión. ¿Y por qué los codos? Porque el paciente tiene tanto dolor en las manos que deja de usarlas y entonces se empieza a apoyar con los codos para hacer sus actividades cotidianas. Histológicamente lo que vamos a encontrar son áreas centrales que han muerto, tienen necrosis, rodeada por fibroblastos que van a estar acomodaditos, por eso se llama anemia empalizada, y a su vez van a tener una cápsula de colágeno con presencia de células inflamatorias crónicas. Otras manifestaciones que visualmente son aterradoras, que es la presentación de vasculitis. Y estas lesiones son de presentación en cualquier lugar. Vemos lesiones chiquititas como esas pequeñas hemorragias en las tías hasta necrosis digitales. Pero también podemos tener dentro de este desarrollo de vasculitis unas grandes ulceraciones que si ustedes ven en el piecito inferior izquierdo, vean la orilla, a lo mejor no se ve en la imagen, pero hay un cierto espacio eritematoso inflamado, ¿no? En esa zona, y es muy diferente. Esa úlcera no es una úlcera por varices, ¿sí? En el lado izquierdo, en la imagen que vemos esa necrosis tan importante de los pies, vemos además que hay como un patrón esclerodermiforme en la piel. Entonces, el paciente con artritis reumatoide no es nada más los huesos, ¿no? Las lesiones por vasculitis es así, curiosamente se presentan un poquito más frecuentemente en el género masculino y bueno, hay algunos riesgos que tenemos que considerar cuando tenemos neuropatía periférica, cuando además ha habido en algún momento desarrollo púrpuras pequeñas o hay alteraciones en la presentación del cuerpo. Lo que vamos a encontrar es que la afección vascular es de todas las capas de la pared arterial. Y entonces eso se llama panarteritis, no está todo inflamado. Y lo que nos preocupa es que cuando lastimamos la parte íntima de las arterias, pues vamos a predisponer a trombosis porque se ocluye. Entonces esto finalmente nos puede llevar a procesos isquémicos que pueden perder estas áreas de afección. Entre las otras manifestaciones extraarticulares frecuentes, pues evidentemente es la hematológica, y ya hablábamos, la anemia normocítica normocrónica, que es la anemia de las enfermedades crónicas, no es exclusiva de la artritis reumatoide, que tenemos la obligación de desde el inicio tener una biometría hemática para identificar qué patrón pudiera presentar esta anemia. Existe además la anemia microcíclica hipocrómica, asociada a los AINES, pero también el paciente con artritis reumatoide puede desarrollar anemia megaloblástica por deficiencia de folatos, por el uso de metrotexato y la sulfasalazina sin una adecuada vigilancia del uso de los mismos, y que a los que o se les olvidó el ácido fólico o nunca se lo administraron, o bueno, simple y sencillamente tienen alteraciones nutricionales importantes que nos pueden derivar en este tipo de anemia. En los tratamientos antiguos con sales de oro, pues lo que veíamos era la alta probabilidad de desarrollar anemia plástica, pero también en el uso concomitante de metrotexato con flunamida puede haber una mayor hepatotoxicidad, pero también se han visto reportes de anemia plástica. Raro, en artritis reumatoide raramente encontramos anemia hemolítica, eso presentamos más los pacientes con lupus, pero las plaquetas pueden estar alteradas con trombocitosis, y esto es, entre más actividad tenga la enfermedad, más elevados van a estar las cifras plaquetarias. De hecho, cuando empezamos adecuadamente la terapia, las plaquetas solitas llegan a la normalidad. Y en el 40% de los casos puede haber también eosinofilia, sobre todo con factores reumatoides positivos altos. El síndrome de Fenty es neutropenia, más artritis, más esplenomegalia. Además de factor reumatoide positivo, estos pacientes con síndrome de Fenty tienen anticuerpos antinucleares positivos.
desarrolla casi siempre cuando hay mucha actividad en la enfermedad. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Nuestro DR4 que anda metido en todo. Las manifestaciones cardiovasculares es una de las condiciones de la inflamación que nosotros no podemos pasar por alto. No es posible que nuestro paciente llegue persistentemente con tratantes de fase aguda elevados porque esto nos va a derivar en mayor riesgo de muerte. Las mujeres con artritis reumatoide tienen un riesgo relativo para infarto 2 veces más alto que las mujeres de esa misma edad sanas. Y después de 10 años de desarrollo de la enfermedad, tienen riesgo relativo 3 veces más alto de infarto que cualquier otro paciente de la misma edad. Entonces, el riesgo de infarto es mayor en el paciente con artritis reumatoide. Además, pues vamos a tener los efectos del tratamiento si usado de manera crónica, esteroides que bueno, van a derivar en dislipidemias que a su vez nos van a derivar en aterogénesis y por ende las alteraciones en la distensibilidad vascular. La disfunción epitelial, la resistencia a la insulina y la dislipidemia son factores de riesgo que empeoran el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes, ¿no? Y es causa de muerte en el paciente con artritis reumatoide. Otras manifestaciones, afortunadamente, clínicamente no son tan evidentes. Vean ahí, la pericarditis, solo en el 3% de los casos puede llegar a tener una significancia clínica. Pero 50% de los casos se identificaron de manera circunstancial por ecocardiograma y hasta en un 30% de los pacientes con artritis reumatoide que no habían tenido manifestaciones clínicas se han identificado por autopsia la presencia de pericarditis. ¿Qué es lo importante? Que hagamos un seguimiento de nuestros pacientes, que no solo le revisemos la rodillita que duele, también vamos a escuchar su caso, ¿no? La recurrencia de los eventos de inflamación van a derivar en una pericarditis constrictiva que a su vez nos va a llevar a una falla cardíaca por insuficiencia cardíaca. Les mencionaba que las otras manifestaciones importantes por frecuencia y porque eventualmente nos van a derivar en discapacidad de nuestros pacientes es las afecciones pulmonares. Por tomografía se pueden encontrar diversas afecciones hasta en el 30% de los casos y vean qué pobres diagnósticos podemos hacer radiográficamente, solo el 10% los vamos a alcanzar. Los nódulos parenquimatosos son asintomáticos, son un hallazgo de imagen, están asociados a la presencia del factor reumatoide positivo, pero el riesgo de los nódulos es que estos pueden llegarse a cavitar, formar fístulas, pueden infectarse y bueno, eso sí, llevarnos al proceso séptico y muerte del paciente. La enfermedad pulmonar intersticial que tiene una variedad impresionante de presentaciones que eventualmente nos va a llevar a una disfunción pulmonar que también nos puede llevar a la muerte del paciente. La pleuritis se debe de sospechar cuando el paciente tiene, además de disnea, un dolor pleurítico recurrente. Y bueno, evidente el derrame pleural cuando lo vemos por radiografía. Lo que vamos a encontrar en estos pacientes es que hay una elevación de ese líquido que vamos a estudiar, va a haber una elevación de la citogenasa láctica con una disminución del complemento y de la glucosa. El síndrome de Kaplan se conoce como neumoconiosis reumatoide. La bronquiolitis obliterante son características que se han identificado un poquito ahora más, porque bueno, tenemos el acceso a las tomografías, sobre todo a las tomografías de alta resolución. Pero realmente el diagnóstico diferencial lo vamos a encontrar vía biopsia. Los pacientes con artritis reumatoide pueden cursar con hipertensión pulmonar, sí, ecográficamente se pueden encontrar una hipertensión pulmonar leve hasta en el 30% de los pacientes. Entonces, si me preguntan, oiga, entonces tenemos que hacer estudios de extensión cardiovasculares en el paciente con AR, sí. Si el paciente no ha tenido buen control de la enfermedad, si tiene más de 10 años con la enfermedad, claro que tenemos que hacer. Menos frecuentes son las arteritis pulmonares y las vasculitis, que bueno, en caso de presentarse tienen muy mal pronóstico y pueden eventualmente llevarnos a la hemorragia pulmonar. Otras manifestaciones son las renales, generalmente va a ser secundaria a fármacos. Y seamos honestos, ¿cuántos pacientes con dolor no se automedican? Todos.
Bueno, para no generalizar, 99.9% de los pacientes no se automedican. Y bueno, esto puede derivar en diferentes lesiones renales. Podemos tener glomerulonefritis mesangiales, nefritis intersticial. Algunas veces vamos a encontrar esclerosis, ¿no? De hecho, en esta colección, bueno, en este reporte de Bowers, se hicieron 132 necropsias y 90% de los pacientes tenían nefroesclerosis, 14% vasculitis sistémica, 11% amiloidosis. Y eso para las cosas que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, tendremos que hacer un examen general de orina por lo menos una vez al año, ¿sí? Y bueno, les mencionaba las afecciones glomerulares, ya sean locales o numerosas. ¿Qué es lo importante? Pues lo importante es saber identificar cuánto tiempo tiene nuestro paciente utilizando antiinflamatorios, en qué dosis, ¿no? Y si solo toma uno o de pronto se toma 2 o 3 diferentes analgésicos en el transcurso del día, antiinflamatorios en el transcurso del día. ¿Por qué lo hace? Entonces, tenemos que también ser sensibles al dolor, pero también tenemos que ser muy insistentes en el adecuado uso de los medicamentos, porque pues puede estarse haciendo más daño que un beneficio, ¿sí? Las manifestaciones neurológicas, si hay afección del sistema nervioso periférico, generalmente es por vasculitis y podemos tener diferentes presentaciones, la mononeuritis múltiple o polineuropatía, neuropatías por compresión, y también, bueno, hay que considerar que cuando hay una afección de la articulación sobreatlantoaxial, puede haber neuropatías cervicales por estos desplazamientos por compresión. Las vasculitis en el sistema nervioso central son extraordinariamente raras, pero se pueden llegar a presentar. Gastrointestinales, en general se asocian con otras enfermedades como el enfermedad de Crohn, pero también tenemos que visualizar, ¿no? Que nuestro paciente no esté teniendo alguna afección por vasculitis a nivel de las arterias mesenquimales. Son raras, pero se pueden presentar, menos de 3%. Difícilmente hay un compromiso hepático. Sin embargo, bueno, todos sabemos que el metotrexato se metaboliza vía hepática. Y entonces nosotros tendremos la responsabilidad de hacer vigilancia de las transaminasas de GLP, GGT, incluso de la deshidrogenasa láctica para ver cómo vamos en esta situación, si el paciente tolera el tratamiento, si tendremos que hacer ajustes. Las manifestaciones oftálmicas pueden lastimar cualquier estructura del ojo. Uno piensa en uveitis y espondilitis anquilosante, pero en artritis reumatoide, pues la más frecuente es ojo seco. Se menciona que hasta el 40% de los pacientes tienen ciertas manifestaciones de ojo seco o keratoconjuntivitis seca. Hay que descartar que ese ojo seco no esté asociado propiamente al Sjögren, y ya dijimos que Sjögren y artritis se pueden asociar hasta en un 17% de los casos. Sin embargo, más allá del ojo seco, también existen otras alteraciones como la epiestolitis, en donde va a haber un enrojecimiento agudo del ojo, dolor, pero afortunadamente ahí no hay alteraciones en la capacidad visual como lo existe en la uveitis. ¿Por qué es importante? Porque esto puede derivar en un proceso necrotizante y perforación y por lo tanto se transforma en una emergencia oftalmológica. La escleritis es, insisto, una emergencia oftalmológica. Cuando es una presentación muy agresiva, hay un adelgazamiento y necrosis de la esclera, y lo que tenemos que evitar es el proceso perforador. Entonces, bueno, quise verles así como de las más aparatosas, pero las manifestaciones extraarticulares en la artritis son diversas. A partir del 2010, el Colegio Americano de Reumatología, junto con el EULAR, se pusieron de acuerdo y establecieron los nuevos criterios de clasificación para artritis reumatoide. A mí me gusta mucho esto porque coincide con lo que les decía hace un momento, ¿no? Hay que ser muy finos, muy detallistas en la exploración articular de nuestros pacientes, porque eso es lo que nos va a dar la pauta. ¿Está inflamado? Sí. Vamos a pensar con alta sospecha de artritis reumatoide cuando este proceso inflamatorio, cuando esta artritis tiene más de 6 semanas de duración. De hecho, ahí lo vemos abajo, es un punto si tiene más de 6 semanas de duración. Pero además, nosotros tenemos que hacer evaluaciones de todas las articulaciones pequeñas, las manitas, los carpos, articulaciones grandes, pues nos vamos a hombro, ¿sí? Ahorita les enseño el esquema. Estos criterios de clasificación tienen un puntaje o un valor más amplio, se le da una mayor importancia a la etapa clínica, a las características clínicas. Y
bueno, pues evidentemente también tenemos lo que necesitamos del laboratorio, ¿no? La presencia o del factor reumatoide o de los anti-CCPs positivos altos o positivos bajos, y tiene diferente puntaje, y la presencia de reactantes de fase aguda, BCG y PCR, ya sean negativas o positivas. Estos criterios de clasificación son sensibles hasta el 96% de los casos, con una especificidad del 98%. Esto es bien importante, y ahorita se los voy a explicar por qué. Entonces, el diagnóstico es básicamente clínico, está inflamado, con más de 6 semanas de evolución, involucra articulaciones pequeñas y grandes, estamos contando. Olvidé mencionarles. Para hacer el diagnóstico necesitamos 6 puntos para decir que cumple con criterios para clasificación para artritis reumatoide. Entonces, imagínense que yo reviso a un paciente que le duelen y están inflamados todos los dedos de las manos. Si yo reviso son las 5 metacarpofalángicas y las 5 interfalángicas proximales, ya tengo 10 articulaciones afectadas. Y también le duele la rodilla, ya tengo 11 articulaciones afectadas. Ahí hacemos nosotros nuestra cuantificación y hacemos simplemente por clínica un criterios. ¿De acuerdo? Bueno, ya si le pedimos la serología y la aguda, tendremos el diagnóstico. Pero el peso más importante es lo clínico. La presencia del factor reumatoide y los anti-CCPs. Bueno, vemos ahora, y gracias a que ya tenemos detección de anti-CCPs, que la especificidad es mayor. De hecho, el factor reumatoide, bueno, ustedes deben saber que es una inmunoglobulina que está dirigida contra una fracción de la IgG humana, que en el 75% de los pacientes que tienen artritis reumatoide está positivo. Pero vean que hasta un 20% de los pacientes que cumplen criterios ACR para clasificación de artritis reumatoide pueden tener el factor reumatoide negativo. Y entonces aquí me gusta decir una frase que decía mi abuelo, que una golondrina no hace verano. No hacemos diagnóstico por resultados de laboratorio, hacemos diagnóstico por la clínica. Entonces, por eso la importancia del médico tener contacto. Y bueno, también podemos tener un factor reumatoide hasta en un 5% de los pacientes que son asintomáticos o que están asociados a otra enfermedad. Y se menciona que hasta un 2% de la población en general sana puede tener un factor reumatoide positivo. Los anti-CCPs, además de incrementar la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico, también tienen una importancia fundamental porque pueden estar positivos hasta 10 años antes del desarrollo de la fase clínica de la enfermedad. Claro que eso no justificaría que a todo mundo hay que hacer anti-CCPs. Insisto, primero lo clínico y después nos vamos a lo serológico. Entonces decimos las características: es artritis, pequeñas grandes articulaciones, más de 6 semanas de evolución, con alteración en reactantes de fase aguda, positividad para BCG cuando sea mayor de 20, positividad para PCR cuando es mayor de 5, factor reumatoide positivo para artritis reumatoide es más de 30, porque a veces algunos laboratorios lo reportan positivo y uno dice, pero es 8. Para artritis reumatoide mayor de 30 unidades sobre mililitro y los anti-CCPs más. Muy bien. Esto es muy, muy bonito porque tenemos que saber pues, que lo ideal es que la artritis reumatoide pues, sea manejada por un reumatólogo, ¿no? En el mejor de los casos. Y la Sociedad Española de Reumatología hizo algunos libros en donde vamos a favorecer la pronta derivación del paciente desde la atención primaria, ¿no? Y bueno, las articulaciones, las características clínicas de dolor, sobre todo en metacarpofalángicas y en el carpo, y cuando la rigidez matutina dura más de 30 minutos, piden estudios y derivan. Bueno, ese es en el mundo ideal, ¿verdad? Hay algunas situaciones en nuestro sistema de salud que eso lo va a volver un poco complicado. Cuando ya tenemos el diagnóstico, también tenemos que ser capaces de ver qué tan activo está el paciente. Si es una enfermedad muy agresiva, muy activa, o ya está respondiendo incluso favorablemente al tratamiento. El Colegio Americano de Reumatología hace ciertos criterios de evaluación y bueno, ahí vamos a medir o cuantificar articulaciones dolorosas, articulaciones inflamadas, la característica o la calificación que le da el paciente al dolor, la evaluación que nosotros como médicos le damos a ellos, la función física que tiene que ver con su capacidad, ¿no? Para realizar sus actividades y los valores de los reactantes de paciente.
En esta imagen nosotros vemos en una de las escalas de actividad que es de más fácil uso, es el DAS 28, incluso existen aplicaciones para el celular para poderlas cuantificar. Lo importante que les quiero mencionar aquí es esas articulaciones que están marcadas en rojo, no nos pueden faltar de explorar. Son las 28 obligadas que tenemos que explorar para poderle dar una calificación a las 28. Cuantificamos cuántas de esas que están ahí, cuántas fueron dolorosas, 8, cuántas fueron internadas, 4, la evaluación que le da al paciente al dolor del 0 al 10 me duele 8, los niveles de BCG o PCG. ¿Por qué son importantes? Porque estas nos va a dar, las 28 nos va a decir por la calificación que saque el paciente, si este puntaje es menor de 2.6, la enfermedad está en remisión, es decir, se ha dormido, no se cura, remite. Pero eso es genial, porque el paciente lo dice, ¿no? Y él llegó con un puntaje de 4.8, después del tratamiento está con un resultado de 1.8. Entonces está remitiendo. Yo casi hago fiesta nacional cada que eso pasa. Es importante además porque cuando nosotros hacemos un puntaje inicial y empezamos el tratamiento, ese puntaje tiene que venir bajando, porque eso es lo que nos va a dar la pauta para saber si de verdad el paciente está mejorando al respecto del tratamiento que se ha instaurado. Cuando hablamos de remisión, bueno, pues ese es el mundo ideal, ¿verdad? La remisión es que el paciente no tenga rigidez en la mañana y si es así, que sea menos de 15 minutos, que ya no tenga fatiga, que él nos diga, doctora, yo ya ni estoy tomando el analgésico porque ya no tengo dolor, que cuando se moviliza el paciente no tiene dolor, puede estar tranquilo, pero a la hora de abrir, ay, no, me duele. Entonces, eso no va a pasar. Que nosotros a la hora de explorarlo ya no encontremos inflamación activa, que nuestros reactantes de fase aguda estén negativos, ¿no? Y que no tenga ninguna manifestación extra. El estado funcional, se los mencionaba, es importante que nosotros le pongamos nombre, apellido y los dos apellidos a la enfermedad. No es artritis, reumatoide, clase funcional, tal, con factor reumatoide positivo o negativo. Tenemos que ponerle todo el nombre completo. El estado funcional es vital porque, bueno, decíamos al principio, son pacientes que son laboralmente activos. Entonces, la clase 1 es el que puede hacer todo, ¿no? Pero la clase 2 tiene ciertas limitaciones en actividades no habituales. En la fase 3, el paciente ya tiene dificultad, por ejemplo, para hacer cuestiones como manejar, transportarse, etc. Pero todavía puede hacer las funciones de autocuidado, lavarse los dientes, pegarse el estrés. En la 4 ya no. El paciente es completamente dependiente en todo, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar brevemente, porque creo que ya me alargué un poquito, vamos a hablar brevemente del tratamiento. Y el tratamiento, la meta inicial del tratamiento es aliviar el dolor, porque vivir con dolor no es opción, vivir con dolor no es vida. Además, tenemos que ser capaces de controlar la inflamación, porque si no controlamos la inflamación, el proceso destructivo, lo vimos en las imágenes de hepatogenia, el proceso destructivo va a estar ahí. Y eso es bien importante. Hay medicamentos que alivian el dolor perfectamente, pero no limitan la inflamación. Y entonces el paciente sigue destruyendo sus articulaciones, limitando sus arcos de movilidad, deformando sus articulaciones, pero no tiene dolor. Y pueden pasar años. ¿Qué medicamentos logran hacer eso? Los esteroides, ¿no? Muchísimos pacientes tienen uso y abuso de esteroides y llegan deformados y uno dice, ¿cómo aguantó esto? Pues no me dolía. Pues sí, claro, tiene el esteroide, ¿no? Bien. La otra meta es preservar la vida, que el paciente sea capaz de hacer, mejorar la calidad de vida, porque insisto, quitar el dolor es vivir bien. Reducir la progresión de la destrucción articular es nuestra meta principal, ¿no? Bien, entonces, el tratamiento se debe iniciar en cuanto se tenga el diagnóstico de artritis reumatoide. Si es un paciente nuevo, pues hay que empezar inicialmente con metrotexato. Las dosis óptimas oscilan de 20 a 25 miligramos semanales y nosotros tenemos que ver, ¿no?, si nuestro paciente realmente está respondiendo y no nos vamos a tardar tanto. En 3 meses nosotros tenemos que saber qué paciente va a responder con qué tratamiento. Aquí lo quise exponer así como la parte fácil, ¿no? Metrotexato en la etapa como en escaloncitos. Metrotexato en el primer escalón, los que no responden podemos empezar a considerar la combinación con otros medicamentos.
Si no responde, bueno, entre esos otros medicamentos, cloroquina, hidroxicloroquina, sulfasalazina, leflunomida, si esto no funciona, utilizar los esteroides, pero puse ahí dosis bajas, poco tiempo. Los esteroides son una terapia que se define como terapia puente. Mientras encontramos que darle a este paciente que no está respondiendo al tratamiento FAME convencional y a lo mejor introducirlo al mundo, que es el mundo de la terapia biológica, podemos utilizar los esteroides. Ahorita vamos a lo que las guías mexicanas en el manejo de la reumatología nos mencionan. Quiero hacer una pequeña mini pausa en lo que son los esteroides. Los vamos a dividir en tres: en acción corta, intermedia y prolongada. Desafortunadamente, hay esteroides de acción prolongada que se venden como si fueran lunetas, ¿no? Y los pacientes tienen libre acceso. Y entonces tenemos pacientes que han utilizado betametarsona o dexametasona, no una, ni dos, ni 3 semanitas. 1, 2, 3 años o más. Y obviamente con todos los efectos deleterios derivados del uso inadecuado de los esteroides. En artritis reumatoide, el que está indicado es la prednisona y en dosis baja. Esa es la cosa, ¿no? Y en algunos casos muy específicos, utilizar algunos de acción intermedia para aplicación interna. El tratamiento visto de la manera fácil, pues se va a dividir entre los fármacos sintéticos y los biológicos. Y bueno, los sintéticos se los mencionaba hace un momento: metronidazol, leflunomida, hidroxicloroquina y sulfasalazina. Como monoterapia, metronidazol puede resolver hasta el 80% de los casos. Leflunomida tiene más o menos el mismo nivel de efectividad que el metrotexato y es una indicación 1A que pueden ser utilizados cualquiera de los dos como monoterapia. Sin embargo, si en algún momento el paciente lo requiere, se puede combinar con leflunomida, hidroxicloroquina, cloroquina, sulfasalazina. Entonces, aquí vamos a lo que el algoritmo de las guías mexicanas para el tratamiento de artritis reumatoide nos menciona. Encontramos al paciente con artritis reumatoide, hacemos una evaluación inicial de la enfermedad. Si el paciente no tiene criterios de mal pronóstico, entonces podemos empezar con monoterapia. Pero si el paciente desde el inicio tiene factores de mal pronóstico, considerar inicio combinado de terapia combinada, 2 fármacos, y en esos momentos, sobre todo si el paciente tiene la presencia de alguna manifestación extraarticular, considerar los esteroides en dosis alta e incluso algunos inmunosupresores como ciclofosfamida, por ejemplo, de manifestaciones pulmonares o manifestaciones por vasculitis. Vamos a valorar respuesta en la parte baja y vemos que para valorar respuesta existen diferentes escalas, pero las 28 pues es la más fácil de usar, es muy fácil, la podemos interpretar. Si tiene una buena respuesta, entonces mantenemos ese tratamiento y si le dimos en algún momento, porque lo necesito, un poquito de esteroide, empezar a retirar hasta reducirlo o completamente retirarlo, ¿sí? Completamente suspender el uso del esteroide. Pero si el paciente no tuvo una dosis adecuada, entonces aumentar la dosis de metronidazol al máximo posible, valorar también si hubo apego al tratamiento. De pronto no es fácil decir que se va a tomar 8 tabletas, así como otra cosa. O en el caso específico del metronidazol se sabe que podemos mejorar la biodisponibilidad si utilizamos en vez de la vía oral la vía subcutánea. En los casos en donde hubo una respuesta inadecuada al tratamiento inicial, ahí sí vamos a echar mano de los esteroides, incrementando la dosis a una dosis media de hasta 10 miligramos por día, y entonces tener a consideración si este paciente va a ser un paciente candidato a la terapia biológica. Cuando es así, entonces tenemos que empezar a hacer nuestro escrutinio contra tuberculosis y otras tantas. Vamos a tener que pensar qué le voy a dar. Inicialmente podemos empezar hoy por hoy, de acuerdo a las guías, podemos empezar con un anti-TNF o con una Abatacept, rituximab. Esto lo vamos a valorar. El escoger un biológico depende de las características del paciente. Y nuevamente, vamos a valorar respuesta al tratamiento. Si mejoró, no mejoró, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y en este caso, si empezó con un anti-TNF, vamos a cambiar a otro anti-TNF, vamos a cambiar de grupo de biológicos, ¿qué vamos a hacer? Hoy por hoy el problema con el paciente de artritis reumatoide, al menos a mí, me parece, pudiera ser, antes no teníamos que verlos, ahora es dentro de esta gama de posibilidades que le voy a dar, ¿sí? Entonces, esto es muy importante.
afortunadamente esto ya es pues del uso del experto en reumatología. Vemos aquí la evolución del tiempo desde los años 80, 90, 2000, 2010 hasta 2017, cómo cada vez hay mayor cantidad de tratamiento, ¿no? Y entonces pensemos en lo que les decía al inicio, ¿no? Edith Piaf se hizo el diagnóstico en 1945 y ahí no teníamos nada, ¿sí? Y vemos cómo en el transcurso de la historia, primero, bueno, pues se les daba antiinflamatorios, no esteroideos, todos y esteroides, ¿no? Y después, afortunadamente, en los años 90, pues ya empezamos a tener estos fármacos sintéticos, metrotexato, leflunomida, hidroxicloroquina, sulfasalazina, otros que ya no se usan, al menos para artritis reumatoide, y en los 2000 empieza este mundo impresionante de la terapia biológica, cuya meta es tener una diana terapéutica específica, medicamentos anti-TNF, ¿no? Y encontramos adalimumab, infliximab, etanercept, ¿sí? Otros que son, por ejemplo, intervienen en la señalización, como los anti-CD20, como el rituximab, otros que van contra las interleucinas, como tocilizumab, o no sé si están aquí, así Anakinra y está contra interleucina 1, esa no es de México, pero bueno, se utiliza en otras partes del mundo, ¿no? Y ahora, además, tenemos inhibidores de JAK, ¿no? Que vemos ahí en azulito, y los que vengan, ¿no? Hay una cantidad impresionante de ensayos clínicos sobre diferentes sustancias que van a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, veamos cómo hay una gama impresionante de tratamientos ante el paciente con artritis reumatoide. Aquí me tocó que llegara una paciente de 33 años de edad diciéndome, doctora, algo muy triste porque mi doctor me dijo que ya mejor me comprara mi silla de ruedas porque no había nada que hacer. Y tenemos que cambiar ese concepto. Siempre hay algo que hacer. A lo mejor soy demasiado optimista y me culpo de ello, pero siempre hay algo que hacer, ¿no? Al paciente con artritis reumatoide siempre tenemos algo que ofrecerle y podemos hacerlo, ¿no? Tenemos que hacer vínculo, ¿no? Entender su dolor, respetar su dolor, pero parar su dolor y hacer que su vida cambie. Ahí vemos los convencionales, algunos dirigidos, los que les mencionaba, de los anti-TNFs y algunos otros, muchos, ¿no? Y ahí nada más quiero, en color como amarillito, están los que ya tienen incluso biosimilar disponible, que eso también cambia mucho la esperanza, ¿no? Porque, bueno, pues las sustancias, la terapia biológica no es económica, pero bueno, los biosimilares pueden ayudarnos un poquito. Bueno, el tratamiento no es nada más los fármacos, el tratamiento es un tratamiento integral. Podemos utilizar diferentes circunstancias que pueden ayudar muchísimo al paciente. Es la medicación, es la rehabilitación, es la alimentación, es la terapia física, es la aplicación de hielo o de calor, masaje, y bueno, hay cuestiones muy interesantes, hay reportes muy interesantes incluso del uso de acupuntura en pacientes. Justo ayer estaba revisando, además, no solo la acupuntura, estaba revisando que hay ahora ciertas sustancias derivadas de veneno de abeja. Yo dije, no puede ser, bueno, pero ahora sí se está haciendo medicina, o sea, no es que te pique la abeja, están haciendo medicina, investigación científica con este conocimiento tradicional. Hay que brincar esa barrera, ¿no? Y permitirnos hacer investigación seria, ¿no? Midiendo qué, cómo, cuánto, cantidades, en dónde, sí, vías de administración, etc. Entonces, hay cosas muy interesantes. Creo que en el mundo de la medicina, la belleza de la medicina es que esto nunca para, ¿no? Y siempre va a haber algo nuevo, y lo mejor es que lo vamos a poner en prueba, ¿no? Sí, pero demuéstrame. Si funciona, demuéstrame cómo, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad como médicos de hacer recomendaciones basadas en evidencias claras. Creo que esta es mi última diapositiva. Estoy a sus órdenes, ese es mi nombre, mi teléfono, el correo electrónico. Creo que la belleza de estos foros es hacer que ustedes tengan mayor sensibilidad con los pacientes que nos rodean, pero específico con los pacientes con alguna enfermedad reumatológica. Insisto, hay que sensibilizarnos a su dolor. Imaginen despertar, dormir, comer, vivir con dolor.
no creo que sea fácil, ¿no? Y que, bueno, esto nos obligue también a hacer diagnósticos oportunos, acertados, y sobre todo saber derivar. Estoy a sus órdenes y espero sus preguntas y comentarios. Gracias. Gracias, muchas gracias, doctora. Como bien lo menciona, este es el momento de la ronda de preguntas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, es momento de externarla. Aquí hay una duda en el chat y ya se la leo. Buenas noches, los pacientes que entran en remisión, ¿pueden llegar en un momento en el que se retire el medicamento? Excelente pregunta. Hay todo un proceso de evaluación en donde se han tratado de hacer esquemas para el retiro de los fármacos. El paciente en remisión, hay que ver qué paciente entró a remisión. El paciente estaba en tratamiento biológico, estaba solo con tratamiento sintético, estaba en combinación, estaba con monoterapia, porque son esquemas completamente distintos. Para el tratamiento biológico se ha visto que lo primero que hacemos es empezar a alargar la misma dosis del medicamento que estoy usando, misma dosis, pero en periodos cada vez más largos, y valorar cada 3 meses si no tiene crisis de dolor y de inflamación. Eso es en biológicos, y sí, si hay reportes de casos en donde se retira el biológico y el paciente no vuelve a tener manifestaciones, pero no se retira el methotrexato. Ahora bien, en estos pacientes en los que eventualmente vemos que ya tiene 1 año sin manifestaciones y solo está con methotrexato, hablemos del paciente que está en monoterapia, bajamos un poquito la dosis. Si estaba tomando 20 miligramos, la tableta de methotrexato es de 2.5, nos vamos entonces a 17.5 miligramos semanales. Nos seguimos en esa cantidad 6 meses. No presenta crisis, quitamos una más, nos vamos a 15. Y entonces hacemos la evaluación cada 6 meses. No se ha cuantificado todavía, pero como les mencionaba, sí hay presentaciones que son monocíclicas. Son poco frecuentes, pero bueno, qué suerte que les dio la monocíclica, y en ellos sí se puede retirar el farme, y pues, si es monocíclica no va a volver a presentar, ¿no? Pero es el menos de los casos. Tenemos que ser muy cautelosos, insisto, siempre evaluar bajo qué tratamiento estaba para saber cómo ir retirando. Doctora Chintley, perdón que la interrumpa, la doctora que pregunta comenta que está ocupando monoterapia con hidroxicloroquina. Bueno, justo ahí sí hay una situación de observación. Hidroxicloroquina no se usa como monoterapia. Los únicos 2 que se utilizan como monoterapia es methotrexato y leflunomida. Si está en monoterapia con hidroxicloroquina y no ha tenido manifestaciones, pues seguramente su presentación fue monocíclica y posiblemente sería candidata incluso a quitarle hidroxicloroquina. Pero vuelvo al punto, no está usando esteroides, cómo está el uso de los antiinflamatorios, de los analgésicos, ¿sí? Sus capacidades funcionales son plenas. Entonces hay que evaluar al paciente en todo un contexto integral. Pero sí quiero ser puntual, monoterapia, hidroxicloroquina como monoterapia, no, al menos que la paciente estuviera embarazada o lactando, bueno, pues ahí no le podemos dar otra cosa al paciente, con la antiinflamatoria. Yo creo que a lo mejor eso es. Y sí, eventualmente se puede retirar. Gracias, doctora. Tengo otra pregunta. Bueno, la doctora Adela Escudero agradece la invitación y también la doctora Ana Reyes agradece la ponencia, fue muy interesante. Por otro lado, la doctora Verónica J. Castillo pregunta, cuando usted menciona que los esteroides se dan por corto tiempo, ¿a cuánto tiempo se refiere y qué dosis? Claro, lo ideal, vamos al mundo ideal, no lo que vivimos, porque lo que vivimos es un desastre de abuso de esteroides, ¿no? Hay una teoría mía que es es a lo mejor algo burdo, ¿no? Pero digo, si no tiene Cushing no es AR, ¿no? Porque abusan de los esteroides. Pero el mundo ideal es, utilizamos al esteroide porque estamos
ya en tratamiento FARME combinado, y mientras llegamos a la terapia biológica, porque tenemos que hacer tamizaje para ver si tiene tuberculosis o ha tenido VIH, tiene VIH, perdón, virus de hepatitis C, que es lo que necesitamos hacer, evaluar en el paciente para empezar una terapia biológica con seguridad. En ese rango de tiempo, pues vamos a asumir que es un promedio de 3 meses. Las dosis varían desde 5 hasta 10 y 15 miligramos de prednisona por día. La meta es, empezamos con una dosis alta y la vamos bajando. Esto es cuando solo tenemos manifestaciones articulares, pueden ser severas, estamos usando esteroide, que no remiten con la terapia combinada con el esteroide y que estamos pensando en iniciar terapia biológica. Pero hay otro uso de los esteroides. Y tal vez no lo deje como muy en claro, pero las manifestaciones extraarticulares severas, como son las oftálmicas, pues ahí empezamos, pero con metilprednisolona en polvo. Y después van a ser dosis altísimas de esteroides y en promedio los podemos bajar hasta tener dosis mínima de 7.5 o menos, en promedio de 6 meses hasta 12 meses. Entonces, no hay nada escrito. Lo que nos va a dar la pauta para saber qué esteroides, cuánto tiempo y en qué dosis, pues es el paciente y sus manifestaciones. Entonces, aquí lo que tenemos que ser muy claros es que el esteroide se usa, sí, con seguridad, en dosis bajas cuando solo son articulares las manifestaciones, pero en dosis altas, ¿no? Cuando tenemos manifestaciones extraarticulares que comprometen la vida o la función. Y ahí, bueno, obviamente nos cuesta mucho más trabajo quitarlo, ¿no? Hay pacientes que sí, definitivamente tendrán que utilizar el esteroide de por vida y el biológico. Afortunadamente ahora son menos de los casos porque ya tenemos más opciones terapéuticas dentro del mundo de la terapia biológica y porque además pareciera que estos tratamientos con dianas terapéuticas específicas pues nos ayudan muchísimo, ¿no? A poder frenar la evolución de la enfermedad. El pronóstico es muy diferente ahora que hay terapia biológica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más de la audiencia tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan, ya sea que gusten abrir su micrófono y externarla o igual por el chat? Yo lo que sí quisiera como recalcar es que la importancia del diagnóstico oportuno es fundamental. La tarea que tiene el médico de primer contacto con los pacientes es titánica, ¿no? Porque hay muchos, sobre todo los que están en institución, tienen una lucha contra el reloj, ¿no? Y entonces pensar en revisar todos los huesitos, pues es una tarea casi imposible. Pero sí podemos hacer una pausa. Creo que es momento en que hagamos medicina diferente, medicina más humana, medicina más cercana, ¿no? a lo que el paciente nos está refiriendo como dolor. ¿Qué le duele? ¿No? En realidad, ¿qué le duele? Y vamos sobre eso. Pero más que ello es encontrar el origen, porque si no atacamos de raíz el problema, pues es como un árbol que se enferma. Lo podemos estar podando para que se le caigan las hojitas secas, pero si el problema está en la raíz, nunca vamos a tener. Tengo otra pregunta en el chat. ¿Sí? Ya se la leo. Bueno, la felicitan la doctora Belén Saraín, el doctor José Martínez y la doctora Verónica Castillo pregunta, ¿cada cuánto se debería cuantificar el factor reumatoide? ¿Cada cuándo? ¿Cada es cuándo? diagnóstico. Ajá. Sí, solo sirve para criterios diagnósticos. En algunos protocolos de investigación se mide de manera seriada para identificar respuesta al tratamiento. Hay algunas terapias, incluso la methotrexate, la terapia de los fármacos dirigidos contra la artritis reumatoide pueden mejorar o disminuir los niveles de factor reumatoide.
pero no se hace de manera común, ¿no? De estarnos midiendo cada 6 meses o cada año, no tiene sentido. Sirve para el diagnóstico inicial, sirve, por ejemplo, cuando tenemos manifestaciones extraarticulares, hacer una nueva determinación del factor reumatoide, obviamente también de los antes de fase aguda, para ver si hay una nueva elevación que pudiera explicar la manifestación extraarticular, ¿no? Y obviamente eso nos dice mala respuesta a lo que sea que estabas utilizando previamente, tuvo una mala respuesta. Pero de manera común, que se hagan determinaciones sería fácil. Sirve para el diagnóstico, nos puede hablar del pronóstico, un factor reumatoide inicial mayor de 100, es un factor de mal pronóstico, ya sabríamos ahí que es una artritis reumatoide que se va a portar más agresiva, ¿no? Pero no es algo que se haga de manera seriada, no, al menos que estemos en algún protocolo para medición específica, dependiendo de la respuesta terapéutica. Ok, gracias, doctora. También le preguntan, ¿a partir de qué parámetros de BSG podemos sospechar de artritis reumatoide en alguien que refiere poliartralgias y rigidez? Poliartralgias es muchas articulaciones, o más de 8 articulaciones dolorosas. Además de rigidez, dijimos que la sospecha clínica es cuando sea mayor de 30 minutos. Y la BCG es positiva para inflamación cuando es por arriba de 20. La PCR cuando es por arriba de 5. Si es la PCR ultrasensible, por arriba de 0.5. Esos son nuestros límites de positividad. Y decíamos un factor reumatoide positivo para diagnóstico de artritis reumatoide es cuando es mayor de 30 y unos anti-CCPs cuando son mayor de 5. Ok, gracias, doctora. Hay otra pregunta. Doctora, ¿los condroprotectores pueden ayudar cuando ya hay un problema y en qué estadio sería? Cuando tenemos el diagnóstico de artritis reumatoide temprana, el condroprotector puede ayudar, sí, pero cuando tenemos un paciente con una artritis reumatoide donde ya palpamos el panus, en un paciente que ya tiene anquilosis, o en un paciente que clínicamente tiene una gran limitación, ahí ya realmente el condroprotector no nos va a servir porque ya ni cartílago va a haber, ¿no? Es una articulación lesionada que ya no tiene que proteger, ¿sí? Entonces, en etapas iniciales puede ayudar, no es tratamiento en ninguna parte de las guías terapéuticas que les mostré, se les presentó, pero podría ayudar en la etapa inicial. Ay, ¿me escuchan? Sí, doctora, todavía la escuchamos. Que creo que se me apagó mi monitor, no sé. Algo le hice. Muy bien, sí. Esa es la respuesta. Muchas gracias. ¿Habrá otra pregunta que le quieran realizar a la doctora Zintli? ¿Ya no tienen alguna otra duda? Bueno, de ser así, agradezco mucho la asistencia de todos a esta interesante plática. Reitero el agradecimiento a la doctora Zintli Martínez Ramírez, reumatóloga, por haber accedido a impartirla, y cualquier duda que tengan, pues seguimos a sus órdenes, todos los representantes de Elmore, inclusive pueden contactar a la doctora con los datos o cualquier duda, seguimos a sus órdenes. Muchas gracias y bonita noche. Gracias, doctora. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.